Y ahora sí, vámonos para el Bad Bunny. Romanos capítulo 1 verso 16 dice Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Los que han escuchado el texto alguna vez por ahí lo han parafraseado. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Es decir, que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es decir, que es para todos. Amén. Y antes de que se asuste, la cabeza es mía, el cuerpo no. Yo soy más guapo. Antes de que se asuste alguien aquí, diga acerca de esto, del título del mensaje. No voy a predicar a favor del mundo, ni de la cultura secular, ni de artistas especiales, ni de tendencias, pero sí quiero partir de algo que escuché decir a Benito Antonio Martínez Ocasio, alias Bad Bunny. El nombre artístico de este hombre es el conejo malo en español, ¿no? Y en un video que escuché en un momento de reflexión muy grande, ¿no? Cuando usted recién se levanta y lo primero que hace es ir al... Y allí estaba yo en un momento de reflexión cuando vi este video, y decía de la siguiente manera, abro comillas: mientras estemos vivos debemos de amar. Bueno, voy a leerlo tal cual, ¿no? Sí, porque es puertorriqueño y ellos se comen la R, no sé por qué, pero bueno. Lo que más podamos, por favor. Oye, valora cada segundo que la vida te da. Lo que ya pasó no se puede cambiar. Solamente podemos aprender de eso. Nadie sabe lo que va a pasar mañana. No te preocupes tanto por lo que va a pasar. Mejor enfócate en el ahora. Aprovecha el momento y valora cada segundo que Dios y la vida te regala, para tomar mejores decisiones, para crecer, para aprender, para ser mejor persona, pero sobre todo para amar. No importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu problema, de todas las opciones, el amor siempre va a ser la mejor. Y pensé, qué interesante video, porque a veces el mundo está hablando de amor mientras la iglesia está discutiendo por preferencias. Y entonces me hacía esta pregunta: ¿será que hemos complicado tanto el evangelio que ya no se reconoce la esencia del mismo? Porque la esencia del evangelio es Cristo. Él es la esencia del evangelio, y la Biblia dice que Él es amor. Pero nosotros a veces hemos complicado tanto el evangelio que ya no se reconoce como tal su esencia. Leía en un libro de Marcos Vidal, y él decía: no me avergüenzo del evangelio, pero sí me avergüenzo de algunas prédicas que escucho en la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿cuál evangelio? Porque el apóstol Pablo en la epístola de los Romanos capítulo 1 verso 16 declaró esta palabra: no me avergüenzo del evangelio. Pero hoy necesitamos hacernos una pregunta seria, y yo quiero que como iglesia lo hagamos. Un ejercicio. ¿Estamos hablando del evangelio verdadero o de versiones culturales del evangelio? Porque hoy en día lo que hay es más versiones culturales del evangelio que el mismo evangelio. Se predica mucho desde las iglesias y desde los púlpitos más culturas que la esencia misma del evangelio. Y eso incluso ha hecho que mucha gente no quiera saber nada del evangelio. La gente de hecho nos conoce muchas veces más por lo que prohibimos que por lo que predicamos. No conocen a Cristo, conocen una serie de reglas, de normas y de cosas que debes cumplir para poder acercarte a Dios. Porque si no te acercas a Dios de esa manera, no sirve. Amén. Si usted está de acuerdo, diga amén. Amén es sí. Así es. Amén. Porque no todo lo que se predica es evangelio. No todo lo que emociona es espiritual, y no todo lo que llena auditorios salva las almas. Amén. Y Pablo define el evangelio
allí en el libro de Romanos con 5 características claras. 1, es una noticia. El evangelio es una noticia. Es más, te voy a decir, el evangelio es una buena noticia. Es una buena nueva para salvación. Ahora, 2, el evangelio es poder de Dios. Es decir, no es un ingenio o no es algo que haya nacido en el corazón del hombre. El evangelio es poder de Dios. 3, el evangelio es para salvación, dice Pablo, ¿verdad? Es para salvación. 4, el evangelio es por fe. Por fe crees al evangelio. Amén. Y 5, y lo más importante, el evangelio es para todos. Porque Pablo dice al judío primeramente, pero también al griego. Y es decir, ahí entramos todos. Y si algo no cumple estas 5 características, puede ser útil, pero no es evangelio. Hay cosas secundarias que muchas veces se vuelven esenciales sin serlo. La creencia es lo más importante, la creencia es lo esencial. Pero quiero que definamos en esta tarde qué es creencia. Porque una cosa son las creencias y otras son las preferencias. Son 2 cosas totalmente diferentes. Parecen hermanas, pero realmente son primas. Parece que se parecen, pero no son iguales. Creencia tiene que ver con lo esencial, con las convicciones más profundas. Si yo preguntara en esta tarde, y usted ayúdeme a predicar, ¿cuál es nuestra creencia en Cristo? ¿Cuál es su creencia en Cristo? Nadie. ¿Cuál es su convicción en cuanto a Cristo? Que Él murió y resucitó al tercer día, ¿verdad? ¿Alguien lo cree por fe en esta tarde? Amén. Están muy cómodas las sillas, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra creencia en Cristo? Que Él vino, murió, resucitó al tercer día, ¿cierto? Y dice la Biblia, dice Pablo, que se sentó a la diestra de Dios y que nos dio salvación y que murió por nuestros pecados, ¿verdad? Esas son nuestras convicciones más profundas. Ahora me preocupa que no lo tengas claro. Esas son nuestras convicciones profundas. Convicciones que no se negocian, que tienen que ver con lo que está en la palabra de Dios. Porque nuestras convicciones profundas como iglesia tienen que partir de nuestro manual como iglesia, y es la palabra de Dios. No puede estar por fuera de eso. Amén. Ahora, luego están las preferencias, que a veces las confundimos con las creencias. ¿Y qué son las preferencias? Cuando preferimos una cosa por encima de otra, ¿verdad? Todos tenemos convicciones esenciales que compartimos. La mayoría, hablando del mundo cristiano, compartimos nuestras creencias. Todos creemos en Dios, creemos en que vino un día al mundo, en que fue a la cruz, en que murió por nuestros pecados, en que nos dio salvación, que la salvación se recibe por gracia, ¿verdad? En eso concordamos muchos de los que somos cristianos. Pero por otro lado tenemos preferencias que no siempre compartimos. Y la pregunta sería, ¿qué es lo que nos debería mantener unidos? ¿Qué es lo que a nosotros nos une como cuerpo en Cristo? ¿Las creencias o las preferencias? Muy difícilmente las preferencias, ¿verdad? Eso no nos une, porque cada uno tiene diferentes maneras o diferentes preferencias de cómo acercarse a Dios, de cómo adorar, desde lo más espiritual hasta lo más básico, como los alimentos, la manera de vestir, entre otras. En la primera epístola del libro de Corintios, Pablo el apóstol hace referencia a las convicciones esenciales, pero también hace referencia a las preferencias. Porque vaya que la iglesia de Corinto, ¿no, pastor? Era bien complicada. No era como esta, gracias al Señor. Pero esa iglesia sí que le dio problemas al apóstol. Y el apóstol Pablo tuvo que corregirlos en varias maneras y en varias cosas que ellos hacían o pensaban. Y en la primera epístola del libro de Corintios, Pablo hace referencia a las convicciones más esenciales, pero también a las preferencias. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento diferente que no sea Cristo. Él es el fundamento. Él deja claro lo que no es negociable. ¿Qué no es negociable? El fundamento.
Jesús es el fundamento esencial. Los que son constructores o saben de construcción saben que en el momento de que ellos tienen un terreno, remueven la tierra hasta poder encontrar el lugar perfecto o el estado perfecto de la tierra para poder montar el fundamento sobre el cual se va a edificar. El fundamento es lo que nos mantiene firmes cuando llegan los terremotos, los temblores. Hablándolo espiritualmente a nuestra vida, cuando llegan esos momentos difíciles, lo que te mantiene firme a ti, a mí, es el fundamento. Si Cristo es el fundamento, tú estás edificando sobre la roca, porque Él es la roca. Amén. Entonces, ese es el fundamento. Esas son las creencias. ¿En quién estamos edificados? Eso es lo que nosotros creemos. Pero después están las preferencias, que son el estilo de la edificación. Un estilo antiguo, aquel que pone el fundamento y después de eso edifica. Dice Pablo, cada quien edifica como quiere. Y entonces viene el estilo. Algunos, hablando espiritualmente, un estilo antiguo. Otros, un estilo quizá más moderno, con garage o sin garage, ¿cierto? Cada quien construye después. El fundamento es lo que no puede cambiar, es lo que no puede variar, es lo inamovible. El fundamento siempre tiene que estar. Y el problema es que nosotros confundimos creencia con preferencia, fundamento con el estilo, y comenzamos a pelear por el estilo de la casa, hablando espiritualmente. Y entonces gastamos horas y horas desde el altar. He escuchado mensajes y he visto presencialmente, tuve que escuchar muchos mensajes donde hablábamos del estilo del otro, de lo que no está bien. Y esta no es la manera de acercarse a Dios, solo porque es mi preferencia. Y convertimos las preferencias en doctrinas. Y ese es un error garrafal que la iglesia ha cometido: convertir preferencias en doctrina. Criticamos al que tiene una casa antigua, pero estamos hablando siempre del estilo y de las preferencias. Y la problemática de la iglesia de Corinto era que ellos estaban vacilando precisamente por las preferencias. 1 Corintios capítulo 1 verso 12, Pablo confronta a la iglesia y les dice: os ruego, arranca desde el verso 10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado, fueron y le dijeron, algún sapo fue y le dijo a Pablo: me han contado, dicen las malas lenguas, de que vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y no falta el espiritual que dice: yo soy de Cristo, aleluya. ¿Y acaso está dividido Cristo?, pregunta Pablo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? En ninguna manera. Había una división y fue una división tan fuerte que incluso fueron a los tribunales, empezaron a demandarse entre ellos, porque el uno decía: no, yo soy de Pablo, a mí me gusta Pablo, es más simpático. El otro decía: no, a mí me gusta Pedro porque es más fuerte, es más firme en el momento de hablar. No, a mí me gusta Apolos porque me gusta más el nombre Apolos. No, la iglesia estaba dividida, y no era por negar a Cristo. Ese no era el punto de la división de ellos. No estaban negando ellos la cruz, ni el sacrificio de Cristo en la cruz. Estaban divididos por preferencias. Y hoy en día vemos que la iglesia está dividida. ¿Por qué? Por preferencias. Hacemos parte todos de un mismo cuerpo, pero cada quien habla mal del otro, discuten, hay discusiones. Y la gente que está afuera, que necesita escuchar un mensaje de amor, que necesita acercarse a Cristo, que necesita conocer el evangelio, que es poder de Dios para salvación, no se acercan. ¿Por qué? Porque nosotros hemos levantado muros que dividen y no hemos tendido puentes que acercan. Unos preferían el estilo intelectual de Apolos, otros preferían la autoridad de Pedro, y otros les gustaba mucho la paternidad de Pablo.
Y Pablo le responde: ¿acaso está Cristo dividido? Fue crucificado Pablo por vosotros. De hecho les dice: menos mal, solamente he bautizado a 2 de ustedes. Y que aquí están testigos y todo eso, que no los bauticé en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. El problema no era tener preferencias. El problema era que las preferencias las convertimos en identidad espiritual, en una doctrina. Y empezamos a filtrar a los demás, y filtramos a las demás iglesias por nuestras preferencias. Amén. Y hoy pasa lo mismo. Hay campañas, hashtag en redes sociales: yo soy IPUC, y otros: yo soy IPUI o UPC, o yo soy apostólico, o yo soy conservador, o yo soy contemporáneo. Y Cristo queda en un segundo plano. Lo esencial es lo que une el cuerpo. Cristo es lo que une el cuerpo. En cambio, las preferencias separan. Hoy las discusiones que tenemos es más por formas que por el fundamento. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 15 les recuerda que el evangelio, les recuerda qué es el evangelio, y que si se aferran a esa palabra, al evangelio, entonces esta palabra los va a hacer salvos. De otra manera ustedes están congregándose en vano, les dice Pablo. O sea que si tú llegas a este lugar a ver si mi iglesia es más santa que la iglesia del lado, a ver si yo soy más santo que el que se me sienta al lado, o más puro, no entendiste nada. No entendimos nada, porque eso no se trata de esto. Lo esencial es que Jesús murió, resucitó al tercer día y nos ha dado salvación. Ese es el fundamento, iglesia. Ese es el fundamento. Cuando elevamos nuestras preferencias como doctrina, producimos grietas y segregación, y empezamos a filtrar a la gente por la manera como nosotros vemos el evangelio, por la manera como nosotros lo hemos creído. Lo que hacemos es separar a la gente, a las personas. En el templo de Jerusalén, en los tiempos de Jesús, había gente que hacía peregrinación desde Egipto, y venían las familias a poderse congregar allí en el templo, a poder ver. Querían tener una conexión con Dios, querían conocer a Dios, y para ellos ir al templo era la manera de ellos poderse conectar con Dios, conocerlo a Él. Sin embargo, habían quienes se oponían. Las personas que no eran judías no podían pasar de cierto lugar en el templo. Es más, muchos de ellos no podían ni siquiera entrar al templo. Había toda una actividad comercial en la parte de afuera, porque ya el pueblo había perdido incluso la costumbre de poder preparar una ofrenda para el Señor, sino que lo que hacían era ir a comprarla. Iban y compraban la ofrenda, no la preparaban. Se había perdido la costumbre. Y cuando Cristo llega al templo, se puso un poquito bravo el Señor. Agarró a tirar las mesas, ¿cierto? Le dio vuelta a las mesas y dijo: mi casa de oración será conocida para todas las naciones. Los judíos creían que la salvación solamente era para ellos, pero Jesús les está diciendo: no, es para todas las naciones. Mi casa es casa de oración para todas las naciones. Los judíos: ¿para todas las naciones? Sí, para todas las naciones. Es para todos, porque el evangelio es para todos. La salvación primero para los judíos, pero luego para los griegos, y ahora ha llegado a nosotros también. Amén. Entonces, cuando elevamos esas preferencias que tenemos como iglesia, como doctrina, lo que hacemos es producir unos muros de separación. Levantamos muros de separación, porque en realidad estamos discutiendo por gustos, por preferencias, y no por el fundamento. Yo recuerdo mucho que me escribieron, alguna vez escribieron, subimos unas fotos de la iglesia, y escribieron un comentario que decía: ¿por qué aquí el vestir no es tan importante? Y yo dije: ay, Dios mío, ¿qué fotos subieron? Yo vi el comentario, ¿no? Me salió ahí. Yo dije: ¿qué fotos subieron? ¿Lo subieron sin ropa o qué? ¿Por qué aquí el vestir no es tan importante? Me escribieron. Y respondimos: sí, tienes razón. Aquí no es tan importante la ropa, nos vestimos de amor.
Colosenses capítulo 3 verso 14. Y decía el comentario: aunque parece que el amor este domingo vino de traje y ropa elegante. Bendiciones. Porque filtramos a los demás por mis preferencias. Porque si hay una prenda que creo yo que no es adecuada, entonces filtro a los demás por eso. Hay una joven que hizo membresía en este lugar, y cuando se despidió de la iglesia en la que estaba, el pastor, antes de animarla y decirle como qué bueno que sigas, ¿no? Importante que no te vayas a ir y no te vas a congregar en otro lugar, lo que le dijo fue, cuando supo que venía para ese lugar, le dijo fue: me decepcionas. No te vas a ir a ese lugar, allá no vas a crecer espiritualmente. Y se dio la vuelta y se fue. Lo bueno es que el pastor me conoce a mí. Qué triste eso. Qué triste que filtremos a la gente por lo que yo creo del evangelio. Conozco a alguien que he escuchado las críticas, he visto las críticas, pero yo he visto los mensajes. Eso sí me fusila los mensajes, porque lo he escuchado predicar algunos mensajes que yo he predicado al pie de la letra, pero critica la forma. Yo me sentiría preocupado si en algún momento me critican el fundamento. Ahí me preocuparía yo. Pero cuando critican las formas no me interesa. No importa. ¿Por qué visten así? Vestimos de amor. Es el vínculo perfecto. Aquí me han preguntado: pastor, ¿y cómo hay que ir vestido? A la gente le dicen cómo tiene que ir vestido a la iglesia. Pastor, ¿y cómo tengo que ir vestido a la iglesia? Y yo: vístete de amor. Está bien. Las cosas que Dios tenga que cambiar es que nosotros hemos creído que la obra de salvación la hacemos nosotros. Decía Duarte, Eliseo Duarte, un hombre de Dios, y decía: el problema de nosotros como iglesia es que queremos quitarle las escamas al pez sin haberlo pescado. Queremos transformarlo. Entonces, ¿cómo vienes a la iglesia? No, así no sirve. Primero quítate esto, ponte esto, hazte esto, y ahora sí acércate al Señor. No, acércate al Señor, porque la obra de salvación es del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. La obra no la hacemos ni tú ni yo. Él es el que hace la obra de salvación. Tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie. El poder transformador lo tiene la palabra de Dios, porque es como espada de doble filo que penetra hasta romper el alma, las coyunturas, los tuétanos, que discierne las intenciones del corazón y los pensamientos. Es la palabra la que cambia. Nosotros, dice Pedro, hemos sido renacidos por la palabra de verdad. Es Cristo el que transforma el corazón de la gente. Es Cristo el que transforma a las personas. No somos nosotros. Y nosotros tenemos preferencias, y está bien. Aquí actuamos de una manera, vivimos de una manera el evangelio. En otras iglesias lo viven de otra manera, y no quiere decir que esté mal. Está bien, es su cultura. No podemos filtrar y decir: ay, eso no es, no, porque es que Dios me dijo que debíamos vestir así. No, mentira. A mí me gusta ser muy monocromático para vestir. Me han dicho: es que usted siempre de negro. Pues me veo más flaco. No fue que Dios me dijo que tenía que vestirme de cierta manera, no. El problema es cuando filtramos. En la primera epístola del libro de los Corintios, capítulo 13, Pablo eleva el estándar del evangelio y dice: si yo hablase en lenguas, y si tuviese fe, y si repartiera todos mis bienes a los pobres. O sea, habla de unas ciertas de características que son importantes: hablar en lenguas, acercarme al Señor, poder tener fe y creer, repartir a los pobres, a los que no tienen. Está bien,
Pero dice Pablo, y no tengo amor, nada soy. Pablo, nada, sí, nada. Porque podemos tener doctrina correcta, pero sin amor. Podemos tener eventos masivos sin amor. Podemos tener estructura como iglesia, pero sin amor. Podemos tener una teología impecable, podemos tener maestros que nos enseñen la palabra, pero si no hay amor, no hay nada. El amor cubre multitud de pecados. El amor es el vínculo perfecto. El amor es lo que nos demuestra Dios a nosotros en todo momento, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por amor, fue por amor que Él se dio. Él a sí mismo se dio. Y cuando eso pasa, cuando podemos tener teología, podemos tener doctrina, podemos tener una buena estructura como iglesia, pero tenemos un corazón frío, cuando esas cosas suceden, el evangelio se convierte en una ideología simplemente. Y Jesús dijo en el evangelio según San Juan capítulo 13 verso 35: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? ¿En que se vistan igual? ¿En que parezcan Corea del Norte? Todos son iguales, ¿no? ¿No ha visto la hija de, cómo se llama el de Tim Jong? ¿Qué? Kim. Bueno, de ese, igualita, Kim Jong. No somos Corea del Norte. No tenemos que parecernos todos, pero hay un fundamento que nos une. Es Cristo. Él es el que nos tiene que unir a nosotros. En esto conocerán que son mis discípulos. No en que se vistan igual, no en que piensen igual, no en que hablen igual, sino en que se amen unos a otros. Si tuviesen amor los unos por los otros. No dice Pablo, en esto conocerán que son mis discípulos, o digo Jesús, en esto conocerán que son mis discípulos, en que si cantan himnos antiguos. Hay gente que los himnos antiguos los conectan con el Señor, pero el problema es cuando esa preferencia me lleva a decir: es la única música que le gusta al Señor. Porque a veces es como que yo quiero que Dios diga lo que yo pienso, ¿cierto? Y no se trata de eso el evangelio. Hay gente a la que la música moderna la conecta con Dios. Yo tuve un pastor que cuando cantábamos, claro, las canciones en inglés siempre dicen Jesus, ¿no? ¿Verdad? Mi inglés es bien británico, ¿ves? Entonces, Jesus. Obviamente en el momento de la traducción, cantar Jesús donde dice Jesus no cuadra, ¿sí? Para los que somos músicos, ¿verdad? Cuadra más que Cristo. Cristo. Y recuerdo mucho que estábamos ensayando una canción y decía: Cristo, Cristo, no me acuerdo ya la letra de la canción, pero decía era Cristo. Obviamente en inglés decía Jesus, Jesus. Y entonces en la traducción decía Cristo, Cristo. Y el pastor vino bravo ese día y se acercó, estábamos ensayando apenas, y dijo: no, Cristo no es un nombre, cámbienlo, póngalo. Tocó cantarlo Jesús Cristo para que estuviéramos acorde. Pero son preferencias simplemente. No puedo hacer de las preferencias una doctrina. Algunos critican las iglesias con luces modernas, o si se predica con corbata, dicen esta es la única manera de predicar. O si predica sin corbata, entonces dicen no, esta es la mejor manera. No, son formas. Son formas, y las formas no salvan a nadie. Si usan o no usan instrumentos. Hace unos años atrás recuerdo que en las iglesias la guitarra era del diablo, la batería era del diablo. Solo se podía piano y órgano y un cajoncito ahí como para qué. Eso era lo único que el Señor aprobaba. El problema de la iglesia
es cuando nosotros convertimos las preferencias en doctrina y queremos filtrar a todo el mundo por ahí. Nosotros debemos ser una iglesia que ama. Nosotros debemos ser una iglesia que recibe. De hecho, Pablo dice: acéptense los unos a los otros como Dios los aceptó a ustedes en Cristo. Lo primero que pide Pablo ni siquiera es que se amen, sino que se acepten, porque normalmente estamos siempre mirando es las diferencias. Yo era buenísimo en eso. Andaba siempre en Facebook mirando grupos, cuanto grupo hubiera donde yo me pudiera meter a pelear y a defender la sana doctrina. Pero si tu sana doctrina no sana, no es tan sana. Si tu sana doctrina hiere, no es tan sana. No, la sana doctrina sí sana. El evangelio de Cristo es el que sana, es el que libera. El amor es lo que nos debe conectar a nosotros como iglesia. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. El evangelio funciona en todo lugar. Nosotros filtramos muchas veces a las personas por la cultura, pero le quiero decir algo: en el evangelio funciona desde Canadá y en Calcuta, en todo lugar. Funciona en el campo y funciona en la ciudad. Funciona en África y funciona en América Latina, porque no depende de cultura. Pero muchas veces lo que llamamos evangelio sí depende de la cultura. Y cuando alguien no encaja en nuestra forma, entonces lo etiquetamos: este no es de Dios, esa iglesia no, allá no vaya, allá usted se va a perder. Los medimos, los filtramos y olvidamos que Cristo murió por él también. Cristo murió por todos. Pablo dice en la epístola de Romanos capítulo 15 verso 7: por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió. ¿Y cómo nos recibió a nosotros Cristo? No nos pidió perfección primero, o a alguien Cristo le pidió que sea perfecto para poderse acercar a él. No, es que esto no es un museo de santos. Esto es un hospital para gente rota, para pecadores, para gente que falla, que se equivoca. Eso es lo que somos como iglesia. No nos pidió primero una cultura, no nos pidió un estilo. Nos recibió por gracia, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios para salvación. Pablo lo deja claro en la primera epístola del libro de Corintios capítulo 2 verso 2: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y ese es el evangelio. La esencia del evangelio es Cristo. La palabra de Dios es Cristo céntrica. Todo tiene que ver, desde Génesis al Apocalipsis, tiene que ver con Cristo. Todo el evangelio es Cristo. No es una autoayuda cristianizada, no es una política moral, una cultura religiosa. En las iglesias tenemos gente con pensamientos de derecha, tenemos gente con pensamientos de izquierda, y está bien. Porque a veces etiquetamos: para esta época, créame, en las iglesias se forma una división. Yo he visto gente que dice: yo no paso a ese hermano por su voto, por cómo votó. No nos corresponde a nosotros. Somos diferentes en un mismo cuerpo. Dios no es de derecha, Dios no es de izquierdas, mucho menos de centro. Dios es Dios soberano. En las iglesias se forman unos problemas y unas divisiones y unas peleas que si Pablo estuviera entre vosotros en este momento, diría lo mismo que le dijo a Corintios: me contaron que andaban peleándose por cuál candidato iban a votar y todo. ¿Usted cree que a Dios se le escapa algo de este mundo? ¿Usted cree que al Señor se le escapa que Petro hubiera gobernado o desgobernado este tiempo? ¿Usted cree que al Señor se le escapa? No, la Biblia dice que Él es el que pone y quita reyes. Amén. La Biblia nos manda como iglesia ¿qué? A orar por nuestros gobernantes, a orar por nuestras autoridades. No si estás o no estás de acuerdo, ora por ellos. ¿Para qué? Para que nosotros, ahora, vota con conciencia, está bien. Sé sabio al momento de votar,
Pídele sabiduría a Dios. El libro de Santiago dice: si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará en abundancia a todo aquel que lo pide. Pídale sabiduría al Señor. Pero no andemos peleando por cosas que no debemos pelear, porque lo más importante y lo que nos une es el Evangelio, es Cristo. Es Cristo crucificado. Es el poder de Dios. Es la salvación eterna que hemos recibido por gracia, por fe, y es para todos. Lo demás es secundario, y lo secundario no puede convertirse en un filtro de comunión. El Señor nos ha mandado a estar en comunión, porque la unidad es la que trae su espíritu. En el libro de los Hechos capítulo 2 dice que cuando estaban todos unánimes, ¿qué? Juntos. No solo juntos, estaban unánimes. Porque a veces estamos juntos, pero no estamos unánimes. Pero lo que hizo que el Espíritu Santo descendiera sobre esa iglesia era que estaban unánimes y juntos. Y eso es lo que nosotros necesitamos lograr: poder estar en comunión. Si Jesús entrara hoy sin que supiéramos que es Él, lo reconoceríamos, o lo juzgaríamos por su apariencia. ¿Sabe que Cristo no estaba? Si Jesús estuviera en la tierra como estuvo la primera vez hace más de 2000 años, le aseguro que Él estaría en lugares que usted y yo no iríamos. Yo me imagino a Jesús ahí en la zona de tolerancia en Santa Fe. Me lo imagino caminando y recorriendo las calles de lo que antes era el Cartucho y ahora es el Bronx. Me lo imagino yendo y caminando al lado de una prostituta o de un drogadicto. Si Cristo estuviera, quizá tú y yo seríamos lo primero que lo juzgaríamos y lo criticaríamos. ¿Qué pasaría si se sentiría Jesús cómodo aquí? Diría que esto refleja su corazón. ¿O haría algo parecido cuando limpió el templo? Iglesia, nosotros no estamos llamados a defender nuestro estilo. No pienses que defender el estilo de nuestra iglesia es lo que va a ser. No te confundas creyendo que estás defendiendo la doctrina. No. Tú y yo no estamos llamados a defender su estilo. Estamos llamados a reflejar a Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer como iglesia. Lo que nos hace ser iglesia es ser cada día más parecidos a Él. Me quedaría un tiempo más contándole historias de personas que han sido heridas en una iglesia por las formas, por los estilos, y muchos de ellos nunca más volvieron a pisar una iglesia. Tenían el deseo en su corazón de acercarse a Dios, pero nunca más lo lograron. ¿Por qué? Porque un día fueron señalados, apartados. ¿Por qué? Por una forma, por un estilo. Pero el verdadero discípulo es aquel que muestra a Cristo. Si un artista secular, el cual no hago apología a sus presentaciones, ni mucho menos a su música, mucho menos a sus presentaciones, porque alguien me dijo: pastor, pero no le vaya a dar tan duro, que mire que en el show de medio tiempo no lo hizo ni tan mal. Una cosa era lo que él decía, otra cosa era lo que estaba pasando en el escenario. Un mensaje distorsionado.
Porque no es lo que dices, es lo que vives, es como lo vives. Sin embargo, un artista secular termina diciéndonos que la mejor respuesta es el amor. ¿Cuánto más tú y yo como iglesia deberíamos vivir en el amor? La Biblia dice: el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no tiene amor para darte. Dios es amor. La esencia de Dios es amor. Él respira amor, Él transpira amor. La iglesia debería amar sin primero filtrar. Es que tenemos un filtro. Miramos si sí sirve o no sirve. Yo he escuchado muchas historias con lágrimas en los ojos de gente que dijo: yo quería acercarme a Dios, pero llegué a una iglesia y no pude, porque primero me dijeron que tenía que quitarme y ponerme y hacerme. No, iglesia, eso no es el evangelio. Y no es un amor simplemente sentimental. No estamos hablando de tolerancia con las personas superficial, no. Estamos hablando de un amor que nació en la cruz del Calvario. Es un amor que perdona, es un amor que restaura, es un amor que no guarda rencor, un amor que no busca lo suyo, que no hace nada indebido, que no se envanece. Pero sobre todo es un amor que no hace acepción de personas. Porque a los que muchos han rechazado, Cristo les dice: yo no te rechazo. A los que muchos han rechazado en nombre del evangelio, el que es el evangelio, que es Cristo, dice: no, yo no te rechazo, yo te amo. Desde antes de que fueses formado, nos decía el Señor hace 8 días, ¿verdad? Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, te conocí. Te puse nombre, mío eres tú, mi hijo eres tú, mi hija eres tú. Te amo profundamente. Porque el amor verdadero nace cuando entendemos cuánto hemos sido perdonados. El que más se le perdona, más ama. ¿No lo dijo Jesús al fariseo? Porque una mujer llegó, una mujer de muy dudosa procedencia, entró a la casa de aquel fariseo en el cual Jesús estaba con él. Marcos se llama el fariseo, ¿verdad, pastor? Marcos, sí, ¿verdad? Y estando allí, dice que empezó a derramar sobre sus pies, a besarlos, y con lágrimas, y a enjuagarlos también, ¿no? Con lágrimas. Y empezó a jugar sus pies y a besarlos. Y el fariseo pensó dentro de sí, porque los fariseos piensan dentro de sí, y después lo sacan todo su veneno en las redes. A veces crean perfiles falsos solo para sacar todo lo que tienen dentro. Y el fariseo, ¿qué? Pero como en ese momento no habían redes, entonces él simplemente caviló en su corazón y dijo: ay, si Jesús supiera quién es esta mujer. Si nada más supiera quién es esta mujer. Pero Jesús, que sabía todo lo que había en el corazón de los hombres, que conocía los pensamientos más profundos, le dijo: ¿sabes? Desde el momento en el que entré, tú no me sacaste. Porque dentro de la cultura estaba claro, ellos andaban en sandalias. Alguien viene aquí en sandalias y hoy mismo decimos: uy, no, ¿cómo se viene así? ¿No? Bueno, ellos andaban en sandalias y andaban por calles polvorientas, así como está la 68, así, ¿cierto? Y se enmugraban sus pies. Entonces dentro de la cultura estaba que tan pronto entraba el invitado, cuando era un invitado especial, le ofrecía agua para que pudiera limpiar sus pies. Y Jesús le dijo: hey, desde el momento en el que entré a este lugar, a tu casa, no me ofreciste con qué limpiarme mis pies. En cambio, esta mujer no ha dejado de limpiarlos con sus lágrimas y de limpiarlos con sus cabellos. Al que más ama, más, al que más se le perdona perdón, más ama.
esa mujer estaba enamorada de Jesús porque estaba siendo amada y estaba siendo perdonada. Iglesia, tú y yo somos el reflejo de Cristo en la tierra. Tú y yo estamos llamados a amar, porque como dijo Bad Bunny, de todas las respuestas, la mejor es el amor. Es el amor. La creencia en Cristo es esencial. La cruz es esencial. La gracia es esencial. La fe en Cristo es esencial. La salvación es esencial. Los estilos no. Las formas no. Las preferencias no. Cuando elevamos lo secundario, dividimos. Pero cuando volvemos a lo esencial, nos reconciliamos en Cristo. Y hoy quiero hacer dos llamados. Ponte en tus pies. Y uno es a la iglesia. Si hemos convertido esas preferencias en doctrina, si hemos filtrado personas por nuestra cultura, si hemos perdido el amor, es tiempo de arrepentirnos. Cierra tus ojos un momento. Pregúntate en esta tarde: ¿estoy defendiendo más mi estilo que a Cristo? ¿Estoy realmente amando como Él ama? Iglesia, tú y yo tenemos que ser más como Él. En Juan había un deseo: que yo mengüe para que Él crezca en mí. Iglesia, tú y yo estamos llamados a mirar con los ojos de Jesús, a amar como ama Jesús. ¿Estoy amando como Él ama? Pregúntatelo en esta tarde. ¿Estoy predicando el evangelio o estoy predicando mi versión cultural del evangelio? Es que mi papá, es que mi mamá, es que allá me dijeron que esto era el evangelio. Acércate a Cristo, porque Él es el verdadero evangelio. Digámosle: Padre, vuelve nuestro corazón a lo esencial. Devuélvenos, Señor, la esencia del evangelio, que es tu cruz. Enséñanos a amarnos y a aceptarnos los unos a los otros. Quita nuestro orgullo espiritual. Quita, Señor, nuestro espíritu sectario. Haznos uno en lo esencial. Y ahora quiero hablar con los amigos en esta tarde. Y quiero, en nombre de la iglesia y del cuerpo de Cristo, pedirte perdón. Perdón si alguna vez fuiste filtrado o filtrada por los estilos o las formas. Tal vez tú has visto una versión distorsionada de lo que es el cristianismo. Tal vez un día sentiste el rechazo en casa o de tus amigos porque no vestías de una manera o de otra. Tal vez te etiquetaron y te quitaron el privilegio más grande, que es acercarte a Él y conocerlo a Él. Pero quiero que sepas algo: Cristo no te rechaza. Cristo no te rechaza. Él murió por ti. Él pagó por tu pecado. Él te ofrece vida eterna, no por obras para que ninguno se gloríe, no por culturas ni por estilos. Él te ofrece vida eterna por fe. Si hoy crees en Él, si hoy confías en su sacrificio, hoy puedes comenzar una nueva vida en Cristo. Hoy puedes reconciliarte con Él. Romanos 6:4 dice que podemos andar en novedad de vida. Y ese es el evangelio. Ese es el poder de Dios. Eso no cambia en ninguna cultura. Yo tampoco me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de Cristo.
No me avergüenzo de la cruz, no me avergüenzo de su sacrificio, no me avergüenzo de la gracia que fue derramada sobre nosotros, pero sí me avergüenzo de todo aquello que hemos añadido y que antes de esclarecer ha oscurecido la esencia del evangelio, que es Él. Iglesia, Ministerio Fe, yo quiero decirte algo en el nombre de Jesús en esta tarde. Que esta iglesia sea conocida no por su estilo, sino por su amor. Que cuando el mundo hable de amor, no lo haga mejor que nosotros. Que cuando un artista se pare en un escenario a hablar de amor, no lo haga mejor que nosotros. Porque tú y yo conocemos el verdadero amor, que es Cristo el Señor. Que cuando alguien entre por esa puerta, iglesia, encuentre a Cristo, no nuestros estilos ni nuestras preferencias. Que cada uno de los que entre por esa puerta, cuando te vea a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí, pueda ver a Cristo reflejado, pueda ver su amor. Porque la gente viene con necesidad, quiere conocerlo a Él, tiene hambre de Él. Tú y yo somos el reflejo perfecto de Dios, el reflejo de Cristo. Cuando aprendemos a amar, en esto conocerán, iglesia, que somos sus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros.